Bueno, soy Leandro, ya me conocéis. Vamos a hablar en esta ocasión para este podcast transversal y en abierto para YouTube acerca de Reglamento General de Protección de Datos, antigua LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos. Y en esta ocasión, bueno, ya la conocéis también porque la habéis visto en otro podcast. Estamos con Jessica Lavandeira, que, bueno, ya saldrá, no sé si la está pidiendo la cámara, pero ya saldrá. Y vamos a intentar, pues, esclarecer un poco los puntos clave de lo que es la protección de datos, ¿no? Ya tenéis un curso en la plataforma que se centra exclusivamente en eso, pero bueno, vamos a intentar, desde una charla informal, hacer un poco de hincapié en los puntos más importantes. ¿Por dónde arranco? Ya que me toca a mí abrir el podcast, lanzo la primera pregunta. Diferencia clave, es decir, el 25 de mayo del 2018 nace la ley de RGPD, que viene a reemplazar a la antigua LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos. Y, Jessica, cuéntanos un poco, así a bote pronto, principales diferencias o qué cambió sustancialmente la entrada de Europa en esa materia. Cuéntanos ahí un poco. Vamos a ver, en esta ocasión, y por suerte, podemos defender mucho a España. ¿Por qué? Porque fue pionera en la forma de regular la protección de datos. Fue una de las primeras que tuvo una legislación de protección de datos con el formato que después muchas otras legislaciones fueron no copiando, pero sí siguiendo el mismo esquema, la misma estructura. ¿Qué pasa? Que nosotros fuimos pioneros e hicimos nuestra ley de protección de datos, que es ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, y esto es muy importante, de lo que voy a decir, de todo lo que vamos a decir aquí, esto es lo más importante, porque si entiendes esta piedra angular, lo entiendes todo. Ley orgánica de protección de datos. Ley orgánica son únicamente las leyes que tratan sobre derechos fundamentales. Es decir, nos tomamos la protección de datos como ese documento molesto que me dan en la óptica, en todos lados. En la tablet, claro, y demás. Pero estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, en España ya se le dio una protección súper alta y se le dio cierta estructura. Hubo un momento que Europa dijo, oye, los datos son un tema sensible. Nos dimos cuenta de, por un lado, que son de la persona y tiene derecho a poder saber qué pasa con sus datos y a limitarlos. Y por otro lado, que son una arma muy importante que las empresas con maldad pueden utilizar para hacer pues, manipulación, de lucro, manipulación de mercado y demás. Entonces, es como una doble protección. Entonces, ahí es donde Europa establece su normativa y lo que pasa con este tipo de normativa europea es que hay que transponerla a España. Bueno, a España y a todos los países miembros. Entonces, lo que haces es una adaptación. ¿Qué pasa? Que sí hay adaptación. Hubo adaptaciones con el tiempo, pero lo cierto es que nosotros ya teníamos una estructura de protección de datos bastante potente. O sea, ya estábamos metidos. Por ejemplo, Europa lo que dice es que tiene que haber una agencia independiente en cada país que controle, una agencia de control, una autoridad de control, y en España ya la teníamos hecha, ya teníamos la Agencia de Protección de Datos. Ahí está, ahí sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es cierto que la conciencia de la protección de datos se va tomando poco a poco. Y eso estaba previsto por los propios legisladores y en la propia implantación. Y está previsto en la propia Agencia de Protección de Datos, que entre otras cosas tiene potestad de sancionar. Correcto. Esto es muy importante recordarlo, porque no es un ente que esté por ahí pululando, es un ente que sanciona. Y las sanciones por protección de datos... Sí, de hecho es una página web que está disponible a cualquier usuario, donde puede denunciar, oye, ha habido una vulneración de mis derechos como usuario, puedo asentar la denuncia ahí y eso va a trámite, ¿no? Sí, eso... es decir, es un tema muy sensible y muy serio la protección de datos. Ellos, conscientemente, lo que han ido haciendo es introducir la ley de protección de datos despacito. Es decir, nos están dando un tiempo de... acomodarnos a esa ley y de concienciarnos de la importancia que tiene. Por eso también en un principio había muchas menos sanciones y ahora están sancionando fuerte. Sí, porque ya estamos en esa etapa que ya está implantado. Es decir, hay que... Está implantado, hace tiempo que está implantado, pero digamos que el organismo de control era bastante laxo porque entiende que la sociedad tiene que ir educándose hacia esa protección.
Había muchas recomendaciones, muchas notas de, oye, cámbiame esto, pero no estaba habiendo mucha sanción en un principio. Ahora está empezando a haber sanciones muy fuertes, está empezando a haber sanciones millonarias a empresas fuertes. Ahora, en los últimos años, está empezando a haber sanciones a instituciones más pequeñas y a empresas más pequeñas. No es casual. Yeah. Es que ellos decidieron ir creando conciencia sobre la protección de datos y sobre que los datos son importantes, y la población deberíamos darnos cuenta de que no es algo molesto, sino que mis datos son muy importantes y que no quiero que ninguna empresa juegue con mis datos. Correcto. Y entonces ahora las sanciones cada vez van a ir bajando más en el estrato empresarial. Quiero decir, hubo una sanción muy importante a Google, una sanción súper importante a MRV, a Meta. A Meta, pero ahora hace poco hubo sanciones a determinados colegios profesionales y, quiero decir, están llegando. Yeah, pero es como que nos creemos. La... Es como que nos creemos. Yo tengo un bar, a mí no me va a llegar la gente. Sí, a todo el mundo. ¿Qué ocurre también? Como en todo, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Al final has tocado el tema de Google, Meta. Bueno, de todos es conocido el juicio que tuvo Mark Zuckerberg con el tema de Facebook y demás. Claro, el gran problema también radica, ¿no? Tú como licenciada en Derecho lo puedes, acreditar o no, llevar la contraria, porque puedo estar erróneo, en el sentido de que muchas veces los usuarios de a pie, no leemos las condiciones de nuestros contratos, de nuestras financiaciones, de nuestra comprarse televisión en un supermercado. Bueno, hay unas condiciones que la gente, por norma general, tendemos a firmar y no leer, la famosa letra pequeña, ¿no? Entonces, Facebook, en su letra pequeña, creo yo, por lo que entendí, se tenía muy claro que los datos, era lo que eran. Después tuvo su juicio, su interpelación a cómo estaba él manejando esos datos, pero yo creo que el gran problema radica ahí también, ¿no? O sea, la protección de datos está muy bien, pero también el hecho de, oye, hay que leer lo que uno firma, para qué lo firma y para qué se van a usar esos datos. Ahí hay varios temas. Por un lado, los datos es un activo, porque es un activo que tenemos, es un patrimonio. Okay. Para nosotros es un activo, pero para organismos, instituciones y empresas es un patrimonio. Es el patrimonio más grande que puede tener ahora mismo una empresa que quiera hacer un marketing potente. Y para nosotros es algo a proteger. ¿Qué pasa? Que esto empezamos a ser conscientes de ello poco a poco, muy poco a poco. Es un derecho que sabemos que tenemos de una forma muy reciente y que está protegido en realidad desde hace demasiado poco tiempo y nos vamos haciendo cargo. Entonces no le dábamos importancia. Y después también tenemos aquí un tema. Nosotros nos vamos haciendo cargo y otro, la legislación tiene que ir creciendo, porque la legislación es algo que se tiene que ir adaptando siempre a la sociedad. Y el otro tema que tenemos aquí es que hay un tema internacional, porque el tema más complicado en protección de datos, cuando implantes en una empresa, cuando haces la protección de datos, es muy sensible cuando hay transferencia internacional de datos. Correcto. Entonces, siempre que tenemos que jugar con varias legislaciones, es complicado. ¿Qué pasa? Que Mark, efectivamente, si está con su producto en España, pues al final le vamos a pedir responsabilidades de España. Pero es que estamos en pañales en todo esto aún. Estamos en pañales, quiere decir que esto va a crecer y va a crecer muy rápido, ¿eh? Y que entre IA y smart contracts y todo esto, quiero decir, necesitamos protección de datos mucho. Y otra es eso, que no leemos. Correcto. Y nos tenemos que hacer cargo de que cada vez que damos clic en nuestro móvil, en nuestro ordenador, estamos firmando un contrato y no somos conscientes. Cuando estás en el banco, no lees la letra pequeña, firmas, ahí está, eso. Y aún ahí no la lees. Pero cuando estás dando clic en el móvil o dándole clic en Amazon, cuando estás comprando, tú estás firmando un contrato de compraventa. No somos conscientes. Ahí tienes un ejemplo clarísimo, es las famosas cookies, ¿no? Es decir, todos entramos en una web y nos aparece el mensaje que es la ley de cookies, creo que se llama así, donde tienen que informarnos en la web que este sitio web utiliza cookies para rastreo de datos, robots y demás. Y todos le damos a aceptar. Pero luego nos quejamos de que si estoy hablando en casa de que quiero comprar una cortadora de césped, a cada rato en mi móvil me aparecen cortadoras de césped, o neveras o cafeteras. O sea, cuando yo acepto esas cookies, lo que le estoy diciendo a mi teléfono es, oye, te estoy autorizando
Es más, tú le estás diciendo, esto me interesa, enséñamelo. Correcto, y le estoy autorizando incluso a cosas que no controlamos, ni que el usuario de a pie controla, ni que incluso grandes informáticos controlan, que es, bueno, la leyenda esta de los móviles nos oyen. Y sí, es así. y sí. O sea, bueno, hay todo un sistema montado, que evidentemente nosotros no controlamos eso, pero los genios, los inventores de todo esto, no es casualidad que tú estés hablando de, oye, me voy a comprar este micrófono y en tu casa a la noche, cuando entres a ver el periódico El País o El Mundo, o cada uno lee lo que lee, pues te aparezcan micrófonos a cada rato. Es que Entonces no es casualidad, ¿no? Es que por eso te digo que tenemos que ir haciéndonos conscientes de que es un bien preciado nuestros datos y que no los podemos regalar. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a intentar manipularte según los datos que obtenga de ti. Correcto. Y realmente nosotros creemos que compramos lo que queremos y no es verdad. No, es una manipulación, es el algoritmo al final que nos va llevando hacia donde, bueno, la mezcla de nuestro gusto y nuestro interés con lo que les interesa a ellos vender. Por ejemplo, el tema este que decía recién de la ley de cookies es súper interesante y esto lanzo el mensaje ahí, es decir, programadores web y demás. Hay plugins, hay motorcitos en las webs que se incorporan que permite que el usuario gestione esas cookies. Es decir, oye, sí las acepto, pero no quiero que me invadáis con publicidad y demás. Entonces, la ley de protección de datos es un tema súper delicado, como bien decías, pero también hay cierta responsabilidad del usuario acerca de cómo van a usar mis datos, ¿no? Muchas veces aceptamos, tiramos para adelante y luego vienen los dolores de cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué es la lista? No sé si estás ahí, la lista Robinson, la famosa, cuéntales un poco a nuestros alumnos, a nuestros usuarios. Yo hace poco, bueno, toqué este tema y tal, ¿no? Ahora está muy de moda. A mí cada rato me suena el móvil, oye, le llamamos a recursos humanos porque no. Y dices, ¿tú esto qué es, no? Y no sabes ni quién te está llamando. ¿Qué es la lista Robinson? Mira, es un listado en el que tú te puedes apuntar, es fácil, o sea, lo puedes hacer online, cualquier persona, buscas en el buscador sin problema y tú haces tu inscripción con tus líneas telefónicas, porque puedes tener varias. Correcto. Entonces, en ese listado tú le estás diciendo, resumiéndolo mucho, cuando tú estás en ese listado estás exponiendo tu voluntad de no ser molestado por asuntos de marketing. Correcto. Y eso las empresas están obligadas a respetarlo. Ese listado se va pasando cada X tiempo a las empresas, es decir, a lo mejor hoy me apunto y mañana aún me llaman, no pasa nada. Pero se respeta bastante se respeta, o sea, bien, porque o sea, además como una lista que te exonera de decir, oye, no me molestéis y tal, bueno. Y digo, porque yo se lo hice a toda mi familia. Ya. Y sí, alguna vez te cae una llamada, pero también es cierto que en el momento que tú le dices, mira, es que no me puedes llamar porque estoy en el listado Robinson. Disculpe. ¿Por qué? Porque sabe que eso puede ser una sanción. Correcto. Entonces, quien no esté, por favor, ya. Sí, creo que es importante, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Unir lo que es RGPD, es decir, Reglamento General de Protección de Datos, Europa, con el criterio, el sentido común del propio usuario, ¿no? O sea, hay que leer lo que firmamos, hay que claro, ojo, después yo me pongo en el listado Robinson, pero firmo por ahí que X empresa que me puede llamar porque yo se lo consiento. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Que si tú has firmado un contrato, porque es lo que te digo, tenemos que trabajar mucho la conciencia de si doy clic, firmo un contrato en muchas ocasiones, que no lo tenemos interiorizado cada vez más, pero es lo que decías de las cookies, en vez de mirar y pues acepto estas no, le das a aceptar a todas porque quieres hacer el movimiento rápido. Sí, porque al final se mezcla lo nuevo, es decir, las leyes nuevas que están muy bien con, bueno, el comportamiento humano de ir rápido, de vamos a toda pastilla, ¿no? De ese consumismo que tenemos en Amazon aquí y que no quiero leer nada de cookies, entonces acepto rápido y al final, bueno, realmente le estamos diciendo a nuestro smartphone, a nuestro teléfono, haz con mi vida lo que tú determines, porque estamos aceptando por naturaleza todo. Entonces yo creo que la mezcla de las dos cosas, ¿no? La ley está muy bien, pero la implicación de la persona en cómo administro mis datos, qué hago con mis datos. Y cómo administro los datos de los demás. Justo. Bueno, ahí ya llegaremos, que es el tema empresarial, ¿no? Es decir, ahí hago un stop, es decir, porque lo bueno de estos podcasts al final que van en la plataforma para nuestros alumnos, en abierto para nuestros seguidores en YouTube, creo que es súper interesante esto que acabas de tocar, ¿no? Es decir, una cosa es la ley de protección de datos, bueno, reglamento de protección de datos para el ciudadano de a pie,
Y otra cosa es la empresa. Es decir, donde yo mismo administramos muchísimos datos y demás, y tenemos una serie de protocolos a seguir en cuanto a esa base de datos y demás cuestiones. Dicho eso, primera pregunta. Según tengo entendido y me he formado, es obligatorio que todo empleado de cualquier empresa esté formado en Reglamento General de Protección de Datos, es decir, sea antes o que la propia empresa le brinde esa formación. Porque claro, administrar tus contactos, tus leads o tus clientes sin una base formativa... Vamos a ver, para empezar tenemos que ver cuál es nuestra empresa y a qué se dedica, pero ya casi ninguna se libra de tener que controlar, tener aplicada y con eso tener un protocolo de protección de datos. Correcto. Me dicen, un bar, es que yo no, porque tengo un bar, sí. Puedes coger el camarero del SIF y hacer averiguaciones o lo que o porque quieras. tienes encargas y tienes números de teléfono. O porque, correcto. Sí, o sea, ahora mismo todos jugamos con datos. Y eso, tenemos que concienciarnos de que es un tema muy sensible. Después, protección de datos no es tener un texto legal de protección de datos, que es lo que cree mucha gente y que a mí... ¿Tienes protección de datos? Sí, porque tengo en la web puesto este. No, eso es un copia-pega. Lo importante de la protección de datos es coger a una empresa de forma íntegra, hacer un estudio de toda la actividad de esa empresa, de ahí ver los riesgos y sacar un protocolo. Resumiendo mucho, ¿vale? Un protocolo de actuación, cómo se deben manejar los datos, quién los puede manejar, cuántos se pueden tocar, qué datos puedo pedir, porque no se puede pedir todo lo que queramos, cómo tenemos que actuar cuando nos piden derechos a Arcopol, qué pasa si hay ¿Aclara eso para nuestros alumnos, derechos? Los de acceso, rectificación, los de toda la vida. Solo que añadimos los POL, que son al final los de limitación y los de... que son los de siempre, solo que los llamamos un poquito de otra forma, que es que tú tienes derecho a acceder a tus datos, a modificarlos, a rectificarlos, a limitarlos, a pedir la supresión de ellos. Es decir, como son los tuyos, tú puedes pedir que se te informe, que se modifiquen, que se eliminen, que se limiten. Ahora, eso es interesante, ¿no? Porque acabas de decir, por ejemplo, el bar o la tienda de ropa de la esquina o mi propia empresa o un bufete de abogados. Es decir, claro, te llega, pues fulanito de tal quiere que se supriman sus datos de la base de datos. Y tú a lo mejor estás con ventas, pagando nóminas, con la gestoría que te está llamando, con Hacienda que tienes que ir a pagar la sanción de turno. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto la empresa realmente es capaz de involucrarse en esa eliminación? Que es lo correcto y debe ser así. Tiene que involucrarse. Correcto, y debe hacerse así, pero en la práctica créeme que aquí lo hacemos, pero es súper complicado, ¿no? Es decir, lleva su... Claro, tú imagínate un cliente que esté en la base de datos de la administración porque le facturó en un momento, de la comercial porque en algún momento le vendió, de postventa porque en algún momento tuvo que hacer el servicio de postventa, de marketing porque en algún momento hicimos una campaña de marketing. Es decir, al final está ese dato aquí en 4, pero puede ser en una empresa como Mercadona en 18 departamentos. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando la preparación, el estudio, porque ya te digo, la protección de datos, desde mi punto de vista, de momento no se está haciendo muy bien. Es como, complejo, eso viene aquí un señor, me dice 4 cosas y ya está. No, es como que tienes que hacer una auditoría y después tienes que hacer un plan adecuado a cada empresa. Por eso, evidentemente, el bar no va a tener la protección de datos que necesitas tú. Porque yo llego aquí, veo lo que hacéis, veo por dónde pasa... Eso sí, o sea, el escrutinio tiene que ser, te voy a mirar las tripas. Correcto. Por dónde entran los datos, por dónde pasan, a dónde llegan y por qué llegan y cuántos datos. Y ahí hacemos un plan para cada empresa. Un plan de actuación, ¿no? Un plan de lo que tocas, de lo que puedes tocar, de lo que no podrías tocar y estás tocando, si es el caso. Y imprescindible, protocolos para todo. De si nos pasa esto, boom, 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 boom. Si nos pasa esto, boom, boom, boom. No se puede parar a pensar. Ni podemos pensar, ¿esto quién lo va a hacer? No. Cuando entra esto por la puerta, pum, pum, pum. Para facilitar... porque tiene que estar así establecido, ¿vale? Porque además el día de mañana tienes un problema y tú le tienes que demostrar a la agencia o a un tribunal que tú has cumplido con el cuidado debido. Y cuanto más cuidado tú puedas demostrar, porque lo tienes que demostrar tú, no la otra parte, mejor parado vas a salir.
Creo que es interesante Entonces, aquí necesitamos protocolos de actuación siempre. Y en el momento que a ti te entra un derecho ARCOPOL, tú tienes un mes para dar respuesta. Un mes. Puede ser ampliado, pero tiene que ser justificado. Si te piden, por ejemplo, algo que es muy complejo porque por la sensibilidad de los datos, por la cantidad de datos, si es muy complejo, tú puedes explicar que necesitas un segundo mes para dar cabida a eso. Y respuesta tienes que dar. Ojo, que a veces la respuesta puede ser sus datos están aquí alojados por temas legales y no se pueden suprimir, porque hay temas por los que, pues, por ley, tú a lo mejor necesitas tener determinados... Yo, facturas de clientes, yo las tengo que tener durante X años porque las tengo que tener. Yo ahí lo que encuentro mucho es que, creo profundamente, de hecho formamos a nuestros alumnos en materia de protección de datos, pero sí creo que es una ley que para la gran empresa, multinacional, gran empresa, bueno, hasta puede ser fácil de arbitrar y de poner en la práctica. Es complicada hacerla pero bien. Lo veo más complicado en la pequeña, es decir, ¿no? En esto de... yo sé que los expertos en protección de datos os metéis muy de lleno en la empresa y tal, pero llevar al milímetro esa eliminación, ¿no? Es decir, al final, esto, mira, te voy a poner un ejemplo muy tonto. Es que somos vistos como un poco intrusos e indiscretos, porque es cierto que tienes que pasar de un modo transversal por toda la actividad de la empresa y por todas las personas de la empresa. Por lo que tú decías de, todas las personas tienen que tener formación en protección de datos, pues en cierta medida sí, porque están todos en contacto con datos, entonces... sobre todo en empresas que tocáis muchos datos. Es importante, sobre todo cada cierto tiempo, que haya una figura de control. ¿No topa un poco con lo humano? Es decir, yo voy al hecho de... ejemplo, aquí tenemos una caja gigante de acero, no sé qué, es para destrucción de datos, ¿no? Donde viene una empresa y te recoge esa caja cuando se llena y se la llevan y te cobran un dinero cuando se llevan esa caja. Claro, tú explicas a la administración o al de turno, a quien sea, que, oye, si hay una hoja ahí que no procede que esté a la vista de todo el mundo, o que ya lleva determinado tiempo y que no procede a almacenarla por ley, sabes que hay leyes que te dicen, oye, guarde esto 4 años, etc., hay que destruirla. Claro, pero el empleado se va a su casa, se olvida, hay que dar los papeles. Es decir, esta parte es compleja en la empresa pequeña. Es compleja. Entonces, ¿no crees tú que esa ley está muy bien, pero que es difícil de llevar a cabo, salvo que tengas una persona en nómina dedicada a ir recogiendo cada residuo de cada dato que hay? No, así tampoco puede ser. Claro. Lo que tienes es que tener una persona en nómina, bueno, quien tenga que tenerla, o un DPO externo que se ocupe cada X tiempo de formar y auditar. Eso es muy importante. Y reeducar al empleado con tener ese cuidado de, oye, este papelito siempre girado. No es rápido. Es complejo. No es rápido. Y sí, tiene su complejidad. Como los 10 mails, ¿no? Pero hay que o sea, es protocolo. Puro y duro. Protocolo, educación, auditoría. Y auditoría no por mal, sino por lo que decimos, de que hay una parte muy humana y una parte de que al final tú tienes que sacar adelante tu trabajo y estás, pues hago esto, pues hago esta venta, pues cierro esto, pues tal, y se nos va olvidando lo otro porque yo a lo que me dedico es a esto, ¿no? Entonces tiene que venir... el DPO o quien se encargue de eso cada X tiempo, a darnos el toquecito. No por mal, o sea, comprensiblemente, pero a recordarnos, mirad, estáis siguiendo este protocolo, ojo, estos datos no se pueden tocar, solo podéis pedir esto, tienen que estar limitados, tenemos que ver la finalidad de esos datos, ojo con los menores, quiero decir... Sí, bueno, ahí tocas un tema, la RGPD vino a proteger mucho más al menor de lo que era la LOPD, es decir, hace mucho hincapié ahí sobre todo, ¿no? El tema de imágenes, el tema de, bueno, eso es un tema clave, ¿no? Es decir, oye, estoy grabando con mi cámara por la calle o en un bar y tal, yo no puedo subir a YouTube o a Facebook o donde me dé la gana la imagen de un menor sin consentimiento de su tutor o sus padres o lo que sea. Pero ¿sabes qué pasa? Que ahí también es, o sea, ya te digo, protección de datos es joven, entonces... pues esto es como un niño, va creciendo, o sea, tiene su propia vida. Entonces, y lo que tenemos va a seguir, o sea, protección de datos no es estático como hoy tú y yo lo estamos hablando, ¿eh? Si nos reunimos dentro de 4 meses, va a haber cosas nuevas. Pero sí, por ejemplo,
cuando se hizo, ya te digo, España fue referente en protección de datos, pero imagínate la importancia que tenía hace 15 años el mundo digital y la que tiene ahora, nada que ver. O sea, por eso protección de datos necesita ir a una velocidad bárbara y brutal. Pero ¿no crees tú con la exposición que hay de cada ser humano que se torna algo, no imposible, pero súper difícil? Es decir, si uno, oye, pues sí, protejo mis datos o tal empresa los protege, pero al final yo estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok, estoy en Twitter, estoy en mi blog, estoy... Al final los datos del ser humano cada vez más... Pero es que la autoprotección... Claro, ahí está todo, ahí está todo. La conciencia, ¿no? De la persona. Claro. Es decir, muchas veces, sobre todo la gente joven, no toma conciencia de, oye, me expongo aquí, me expongo allá, y al final mis datos, hoy sabes vida y obra de cada persona. Tus datos, tu imagen, totalmente. No nos damos cuenta de todo lo que estamos publicando, no nos damos cuenta y somos súper vulnerables. Bueno, el negocio de Facebook, de hecho, se dice que son los datos, no es que tú subas una foto, al final la base de datos que ellos tienen o lo que decías tú, ¿no? Es súper potente cuando tú construyes tu base de datos de 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de personas o 100 millones o 1.000 millones como tendrá Facebook. Eso es un valor enorme. Lo otro es la excusa. La interacción y las fotos que yo subo... Es el cómo obtengo tus datos. Claro, es... Te doy esto a cambio de que me des tus datos. Tú me das la plataforma para que yo pueda subir una foto y hablar con mis amigos. Y así me hago con Pero yo, ¿qué te estoy dando? Te todo. Estoy dando mis gustos, mis preferencias, mis horarios, todo. Mis hábitos de compra, de consumo. Y a lo mejor ahí es donde tenemos que entrar a concienciarnos todos un poquito. Las imágenes de los menores hasta hace nada no se le daba ninguna importancia. Sí, ahora súper. Y es que yo creo que es que hay gente que no se da cuenta ni de que existen las capturas de pantalla. Quiero decir, y hay imágenes de menores que a mí sí, es un tema súper delicado. Bueno, por suerte está también el control parental, todo eso. Yo no soy muy pro de esa parte, pero hay herramientas, ¿no? Para que el adulto, secuencie cómo sus hijos o cómo... pero ya no te hablo de eso, ¿eh? Ya te hablo de padres que cuelgan según qué fotografías de sus hijos. Cuidado. El mundo no es todo bueno y no tiene todo el mundo la visión pura que tienes tú. Sí, bueno, al final es el contrapunto, ¿no? De la apertura digital que hubo en los últimos años. Es decir, tiene ese contrapunto de que, como bien dices, que hay que tener cuidado, pero el ser humano a veces topa con su propia trampa, ¿no? Es decir, somos víctimas de eso que nos muestra. Pero ¿sabes qué pasa? Que siempre que pasa esto, o sea, al final es la historia que se repite, nos hemos abierto mucho y son herramientas que nos traen muchas cosas positivas y ahora tenemos que ir topándolo. Tenemos que ir llevándolo al centro. No al extremo. Entonces, por eso... Sí, buscar el punto intermedio. Claro, ya hay gente mucho más consciente de, pues no publiques que hoy me voy de vacaciones en un perfil en abierto porque no todos están encerrados y mi casa va a estar sola con mi perro hasta el día 15. Eso es importante y sobre todo enfocándonos en los alumnos y demás, o la gente que nos han abierto, es decir, el usuario de a pie, es decir, el ciudadano, ¿no? El que va a buscar ese trabajo por primera vez, el que va a una universidad, ¿qué tiene que tener en cuenta? Con eso mucho ojo, porque los perfiles claro, pues muchas veces parece esto, ¿no? Como que eso queda para la empresa o queda para los directivos. No, al final, el ciudadano de a pie. Es que no sé si vas por ahí, pero los perfiles se revisan. Correcto. Yo los tengo revisado. Cuando tengo a varias personas con cierto interés y que por currículum me encajan, por formación yo miro redes. Bueno, eso lo hacemos todas las empresas y es lícito totalmente. Si tú te entras un currículum, sí. Es una información. Una conducta habitual. Yo voy a ver en redes sociales a ver qué perfil tiene esta persona, porque al final es una... Lo digo para que la gente sea consciente, porque creo que a veces no lo es. Y no lo miro desde el puritanismo ni que tengas que tener unas redes. No, pero... No pasa absolutamente nada. Al final la empresa hace un compendio, ¿no? Pero sí es verdad que es un escaparate. Es decir, entendemos que eres una persona con tu vida privada y que te vas de cervezas con tus colegas. Correcto. No pasa nada. Correcto. Pero sí que haya un mínimo de control sobre... Es decir, tú... mira, yo siempre digo que lo que yo digo en redes, tengo que pensar que estoy en medio de la plaza de mi pueblo. Si en medio de la plaza de mi pueblo, hablando para todo el pueblo, no lo diría, en redes tampoco. Es una buena reflexión. Me gusta. Me gusta y creo que es lícita aplicable a todo el mundo. O sea, ¿no? Eso, oye, yo muchas veces lo digo, ¿no? Cuando uno graba un podcast o se exhibe en redes sociales, al final es eso.
abierto a todo el claro, yo estoy aquí público, hablando sí. contigo y a lo mejor en la confianza, en la tranquilidad, pues podemos acabar hablando, pues Sí, de huellas perdidas o de nubes y de negras. una forma muy abierta. Correcto. Pero tú tienes que recordar que es como si toda la plaza del pueblo, de tu ciudad, Ujú. pudiera estar aquí a nuestro lado, porque es real. Ya. Porque es real y se nos olvida. Muchas veces se nos olvida. Sí, y comprar lo que viene, es decir, ¿no? Es decir, cuando uno se exhibe en redes sociales Claro. o en Instagram o en un podcast, como es este caso, pues vas a tener gente que te va a llamar esto, vas a tener gente que te va a amar, vas a tener gente que te va a odiar. Es parte de... Claro, Es la vida misma. exacto, y no es pudor, porque efectivamente yo me ponen un estandarte, un escenario en Ujú. la plaza de mi pueblo o en María Pita Ok, y yo voy a estar dando esta misma opinión porque es la mía. correcto. Bueno, hay un dicho que yo escuché hace un Que, tiempo que que hay gente que no, decía... ¿eh? Pero hay un dicho que yo escuché hace tiempo de un amigo que decía, es mi opinión y no tiene derecho a réplica. Y me pareció hasta, bueno, tiene su parte buena, es decir, la opinión de uno, mientras no traspases la línea del otro o los derechos del otro, no la veo del todo mal. Es decir, ¿no? La Mm, opinión es lo que tú dices, me pongo en una plaza del pueblo, doy mi opinión, mientras no invada la libertad del otro o los derechos del otro. ¿Cómo lo ves eso? a ver, no tiene derecho a réplica en el sentido de es mi opinión y ya está, pero sí tiene derecho a debate. Sí, Es decir, tú cuando estás en el ágora pública, no ujú, estás en el salón de tu casa. correcto. Quiero decir, tenemos que saber a qué estamos jugando. Yo me refería a Claro, temas generales, es claro. decir, ¿no? O sea, claro, si yo doy una opinión y digo, oye, mira, esta taza habla, es normal que tenga derecho a réplica, porque es algo que se Pero sale de si, madre. si yo vengo a sentar cátedra, a dar un curso, si yo soy, no sé, Mario Alonso Puig, que estás en Mm, Palexco, en un gran auditorio para los que no sean de Coruña, él viene a hablar de su libro, ok, nunca mejor dicho. Entonces ahí no hay réplica instantánea, pero sí puede haber opinión contraria, ujú, evidentemente, por mucho que él sea quien es. correcto. No quiere decir que yo me pueda levantar y le diga, pues no tienes ni idea. Ya, Porque, quiero decir, tenemos que saber en dónde en estamos. dónde Ahora yo estamos. puedo salir de allí contigo y decirte, pues mira, yo admiro mucho a este señor, pero aquí creo Ujú. realmente que está Sí, que equivocado falla. porque mi opinión es esta. Lo que no podemos es caer en esto que está pasando ahora ¿Y cómo está el tema de de protección de agresiones. datos a la hora esto, ¿no? Hilándolo con esto de la réplica, la opinión. Es decir, ¿no? Tú tienes un podcast, esto mismo, o publicas algo en redes y alguien, pues tú, María, pues eres esto. Y te nombran, ¿no? Es decir, y no solo porque el insulto, tú podrías ser, bueno, un hater más, un tonto más a las tres, como digo yo, pero cuando te nombran, cuando usan tu nombre o tu perfil, ¿cómo está ese tema ahí? ¿Qué dice la protección de Mira, es que datos? es un tema muy delicado, Ujú. muy poco avanzado, porque estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, la La legislación tiene que legislación, irse ya, ya. generando y Ok, la jurisprudencia tiene que irse alimentando porque son temas nuevos. ok. El delito de odio, por ejemplo. Ujú. Que el delito de odio puede ser también tu discurso, lo que decimos de yo vengo a esta plaza a exponer Sí, mi opinión, pero ojo, cuidado, tampoco es cierto que toda opinión sea lícita. correcto. Casi toda opinión es lícita. Sí, por eso aclaré lo de temas normales y Hay generales de y hecho, demás. y sé de buena mano que hay gente y hay denuncias en curso. Ujú. Digo en curso porque tú cuando pones una denuncia hay una primera fase que es en la que se puede determinar si eso se archiva porque No tiene dicen esto es recorrido, una, sí. una Ya, tontería, ya. o pasa a una instrucción de, bueno, aquí puede Sí. haber algo. Y con todas estas nuevas plataformas, con YouTube, se están instruyendo casos de este tipo, del Ujú, discurso de esta persona incita al odio. ujú. Ok, ¿Qué pasa? Que estamos jugando en un terreno nuevo, bien. pero no todo vale. Y ahí se va a empezar a apretar más, Ujú. porque quiero decir, no, al final, y yo esto lo creo que va a ser así, al final somos avatares y voy a tener esta Jessica y la Jessica digital, ¿no? Pues lo que esto no puede hacer, este avatar tampoco va a poder hacerlo. Ok. Yo creo, esto ya es una Sí, hipótesis y bueno, de hecho predicción. hace poco salió a la palestra, ¿no? Todo este veto, este control. Salió a decir el Estado que iban a ejercer sobre influencers, sobre lo que dijesen o dejasen de decir. ¿Qué opinas ahí? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo ves?
Yo en las mordazas no creo. Yo tampoco, por eso te pregunto a ti desde el punto de vista legal o de jurisprudencia y demás, es decir, porque al final no siempre criticamos China, por ejemplo, ¿no? O Cuba, que me acuerdo yo creo que fue en pandemia, ¿no? Que entraban en Cuba y se llevaban al youtuber de turno detenido porque, bueno, lo haga contra el régimen. O China pasa mucho. Yo estoy de acuerdo en que en el límite de incitar al odio no se puede, ¿vale? El límite de opinar diferente y dar tu opinión, aunque sea apasionada, porque a lo mejor yo hay temas que me sacas un tema y te apasionas y lo comentas de una forma vehemente. Eso no es lo mismo que incitar al odio. Lo otro me preocupa porque lo que a veces no recordamos es que la ley pocas veces la hacemos la gente que llevamos 20 años dedicándonos a las leyes y a la jurisprudencia y al estudio del derecho, y aún así no estamos de acuerdo. Yeah. Muchas veces llevamos años compañeros estudiando un mismo tema y los dos lo gestionaríamos de forma diferente o ambos cambiaríamos la ley, pero la cambiaríamos de forma diferente, sin colores políticos. ¿Qué pasa con la ley? Que la ley no la hace quien estudia y trabaja la ley. La ley la hacen políticos con motivaciones políticas. Y no me refiero a verdes, amarillos, violetas, al que le toque de turno en cada momento. Es un instrumento que tienen. Entonces sí me preocupa que el pueblo, ahora mismo tenemos más poder del que hemos tenido nunca de transmisión de información. Sí, lo que pasa es que entonces me preocupa que se limite, pero que lo limite este y el que venga después y el otro. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, los extremos para mí nunca fueron buenos, ¿no? O sea, la ley, yo soy totalmente en contra, ¿no? Eso que alguien no pueda expresar su opinión, incluso a grandes youtubers, bueno, yo sé, me consta, o porque lees, ¿no? Te informas un poco que les han dado el toque, ¿no? Y tú dices, oye, pero al final es un ciudadano, no es un político, no es un periodista, no es alguien que, bueno, vale, tiene mucha influencia, vale, perfecto, pero es un ciudadano que vota, con lo cual tiene derecho a opinar y a decir, oye, este político de turno no me gusta o aquel tampoco. Pero no nos quieren así. Mira, yo antes daba mi opinión en el bar. Entonces mi influencia, y mi opinión a lo mejor era la misma, mi influencia era sobre los 25 parroquianos que estaban en el bar. A lo mejor ahora tengo un altavoz de 500.000 personas. Entonces hago ruido. Pues a mí me parece súper triste. Yo creo que la gente puede hacer el ruido siempre, pero mismo YouTube, donde vamos a subir este podcast, ¿no? Es decir, si sueltas muchos tacos, pues te penaliza. No puedes, hay gente que no puede monetizar un vídeo porque pues dijo una palabrota, vale, perfecto. Entonces al final dices tú, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, una cosa es, hay cosas que sí, es decir, evidentemente, temas radicales, extremistas o de incitación al odio, como decías tú. Todo eso no, evidentemente, eso sí se debería vetar, prohibir o hacer apología de drogas o de cualquier tema que evidentemente sabemos todos que están penalizados y que no llevan a buen camino. Pero lo demás, oye, decir, pues fulano, mira, a mí es un imbécil. O, oye, pues, imbécil, bueno, un inútil, pues, ¿por qué no? Mira, yo creo que cuando nuestras fuentes de información, las que llegan a nosotros ciudadanos, son pocas, es más fácil movernos o manipularnos. Ya no digo manipularnos, pero tenernos tranquilos como mínimo. El problema es que cuando de repente hay muchos altavoces, te preguntas muchas cosas, haces ruido y molesta. Claro. Y molesta. Y ahí la protección de datos dice algo, se moja, se mete... no hay nada al respecto, no entra, digamos. Ahí entraríamos, ahí ya entramos más en penal casi que en protección de datos, excepto que yo en mi discurso esté revelando datos. Correcto. Que no deba revelar. Bien. Que hay que tener mucho ojo con eso también, es decir, ¿no? Esto se ve en la tele muchas veces, en YouTube, no, es que tengo tal fuente pero no lo puedo decir, o de tal cosa no puedo hablar. Bueno. Pero bueno, ya sería una... Sí, figuras ya se diferentes. Da la mano de la parte legal. Sí, ya vamos por otro tipo de legalidad. Vale, para arrojar un poquito de claridad a los alumnos y demás, matices, es decir, por ejemplo, está el tema este de los emails famosos, ¿no? Yo me acuerdo un día en la empresa que puso un cartel enorme que ponía no enviar más de 10 emails porque se considera spam, ¿no? Y incluso vulnera un poco los derechos de WhatsApp, nos ha pasado también, ¿no? Es decir, al final en marketing...
Bueno, a través de Meta, de una API de WhatsApp, utilizas campañas de marketing para llegar a tus diferentes posibles clientes. Eh, ¿Y qué ocurre? WhatsApp, por ejemplo, si tú mandas, no sé, envías 100 WhatsApps y 4 o 5 usuarios te bloquean, el algoritmo detecta, ya ni leen lo que tú mandas, da igual lo que envíes, o sea, detecta que ese contenido se está considerando spam, ¿no? Ahí cómo interfiere la RGPD, qué dice al respecto, cómo está hoy el patio, es decir, Pues ahí depende de los permisos que te hayan dado para mandar esa información. Ujú. Volvemos al principio, ¿no? El famoso... Ahí yo te tengo que haber autorizado expresamente Ok, a que tú me envíes ese tipo de información. ¿Qué pasa? Que normalmente lo hacemos sin mirar. sin mirar, hacemos check. Pero Sí, sí. mismo un formulario simple de contacto, es decir, la ley, la RGPD lo que viene a exigir es que cualquier formulario web de contacto, nombre, apellido, teléfono, email, debajo tiene el famoso texto que tú decidas de copiar y pegar. Mm. Lo más importante en este tipo de permisos que te otorga la persona, que tiene que ser voluntario y expreso, eso es muy importante, voluntario y expreso, Ujú. es que además de darte ese permiso, tiene que ser igual de fácil quitártelo y tiene que estar Correcto. a la vista. Es decir, en ese email yo abajo tengo que Ya, poner, si no quieres seguir recibiendo esto, pincha aquí. No puede ser complicado, no tiene que ser, tienes que llamar a tal número, hablar con tal persona y este que te pase con... No. bien. Igual que te lo doy, te lo quito y tan fácil. Es lo que... Sí, tiene la política esta de cancelación, de baja, para que dejen de enviarte... Es decir, a donde va la protección de datos es a la mayor transparencia posible Ujú. y a la mayor voluntad por parte Pero del hasta, pero ciudadano. ¿hasta qué punto crees que, por ejemplo, las grandes multinacionales, es decir, por ejemplo, no voy a nombrar a nadie, pero yo me voy de viaje y necesito pillarme un vuelo, un hotel en Barcelona, entonces tengo un formulario en la web de la que todos conocemos que relleno para, bueno, para comprar mis tickets o lo que sea, y me viene toda esta parafernalia de protección de datos, incluso me incluyen lo de si usted no quiere recibir más, pero realmente yo voy a seguir necesitando ese servicio. ¿Qué pasa en el medio? Es decir, porque yo estoy dando mi consentimiento para esa empresa. Pero ahí me gustaría que profundices un poco más. Pues es que si se lo Trasvase das, de si datos. se lo das a esa empresa, en principio, tiene que ser solo para esa empresa Ujú. o para... ¿Y tú crees que los grandes conglomerados de empresas, las grandes multinacionales, es solo para esa empresa? Amiga, A ver, claro. ¿te digo la teoría o lo No, no, que...? aquí estamos para lo que pensamos. Es decir, voy a hablar claro, yo le doy los datos a fulano de tal para coger un hotel. Y a mí luego me llegan mails de compre usted la almohada para su hotel y compre usted el pijama para dormir esta noche en el hotel de Barcelona. ¿Entiendes? O sea, a mí me están llegando, Mm. esto le pasará a todos nuestros oyentes, o sea, te llega un montón de bombardeo que... Pero sin embargo, bueno, recientemente hemos tenido un cambio legislativo que aplica para los hoteles y que a mí me parece Ujú. una barbaridad porque le tienes que dar una de información. Ya, milimétrica, sí. Además que te pasas haciendo el check-in Sí, 4 horas. 4 horas. Em, ¿Y por qué es esto? Porque, o sea, tú le podrías decir, pero ¿por qué te tengo que dar los datos a ti, hotel o apartamento, si ya los he dado a la web por la que he reservado? No, porque los datos, esa web no me los puede dar a mí directamente. Ya. Vale. Entonces, ahí se está respetando. ¿Qué pasa? Que efectivamente lo que dices después, tú de repente te llega no sé qué de almohadas. Sí, que mucho puede ser el algoritmo dichoso que detecta que tú has Mm, navegado en esa web de hoteles. mm. Pero yo estoy convencido que también... También es cierto que tenemos que diferenciar un poco entre el responsable de los datos y el encargado final. Por ejemplo, a ti tú tienes los datos de tus empleados, por ejemplo, Ujú, y tú eres correcto. responsable de esos datos. Em, si yo soy tu asesora, te hago notas, te hago fiscalidad, te hago nóminas, Ujú, incluso te puedo hacer los pagos, yo tengo que tener esos datos. Entonces yo soy encargada de esos datos. ujú, Y en ese caso es lícito, tiene que ser limitado. O sea, ujú. no puede ser de cualquier forma. Tiene que ser limitado y el responsable último de lo que yo haga incluso eres tú. Por eso, Sí, es evidentemente, tú ahí eres la profesional y la que domina el tema. Yo por ahí desde el punto de vista pragmático entiendo y topé muchas veces con que es muy difícil. Yo quiero lanzar ese mensaje, ¿no?, a alumnos y seguidores y demás, que hay que formarse, hay que saber los parámetros a seguir
pero también quiero ser realista. Es decir, luego la práctica hay que estar muy atento para llevar eso al milímetro. Es decir, esto es como la famosa ley de... Y le queda mucho camino. Es decir, Sí, hay que pulir. hay que pulir, A eso hay voy que yo. pulir, hay que pulir. Porque aparte, una cosa es hacer la ley y lo que en lógica desde el despacho vemos, y otra cosa es la aplicación. Claro, Entonces hay cositas que pulir y otras que reforzar porque no están bien reforzadas, y organismos de control que yo te digo que cada vez va a haber más control y más sanciones y cada vez más abajo. Pero te pongo un ejemplo claro, ley de confidencialidad, ¿no? Cualquier empleado que entre a una empresa, pues oye, tiene que firmar la confidencialidad, que todos los datos... Perfecto. Pues yo tuve 2 casos donde a clientes míos, ex trabajadores, los han tocado y se los han llevado con otra... ¿Cómo controlas eso? ¿Cómo le vas a decir a ese empleado que incluso no está bien o no es lícito? Quizás no es ético, pero lo lícito te va a decir, oye, pues me acordaba, yo no me robé el dato, pero me sonaba tal cliente, entonces lo toqué. Es que ahí te metes legalmente en un terreno muy pantanoso de aplicar. Muy difícil de aplicar. Muy difícil de aplicar, porque no, es que yo ya tenía una relación personal con el cliente. Sí, ¿cómo evitas que un empleado vaya al servicio y saque fotos a una base de datos así de claro, grande? Es que coincidí con ese cliente en el bar y le dije, no, yo ya no trabajo allí. Y él me dijo, pues yo quiero trabajar contigo. Claro, y la gente es libre. A eso iba yo. Ojo, otra cosa es que a ti te compense una cláusula de no competencia con tu trabajador. Cláusula de no competencia, cuéntame de eso, me interesa. ¿Qué pasa? Que esto es para puestos determinados, con unos costes determinados, digamos. Okay. Que a veces económicamente no... A lo sencillo, es decir, yo tengo una base de datos y un empleado coge esa base de datos, la hoja 43, donde hay 53 datos. Y va al servicio y le saca una foto. Es que se rompe toda ley de confidencialidad, toda protección de datos, que incluso después la fuga la he tenido yo como empresa y el empleado sale de rositas. Claro, pero ahí es donde tú tienes que tener unos protocolos estrictos y la gente educada en lo que puede y no puede hacer. Para que en el momento en el que pase algo y tú, además, cuando hay una falla en el sistema, tú tienes que avisar de la fuga, a la agencia en un máximo de 3 días. Bueno, de hecho es a la menor demora sospecha. Y como mucho a los 3 días. Entonces, por eso es importante que tú tengas tus protocolos bien, para que al final no te la cargues tú, porque el responsable primero vas a ser tú. Y después vamos a demostrar que tú tenías los protocolos bien estructurados y bien aplicados. Vale, o sea que la importancia de los protocolos, la estructuración, es muy importante. El seguir las pautas. Protocolos, y luego educación y auditoría. Y lo demás es humano, ¿no? Si alguien quiere fastidiarte, te va a fastidiar evidentemente, igual y claro, ya está. Tú tienes que hacer lo tuyo. Y lo tuyo es, pues eso, hacer una buena auditoría de fondo de todos los datos que tú tocas, hacer una buena prevención, un buen protocolo, y la parte que se olvida mucha gente es formar y auditar. Correcto. O creen que protección de datos es formar. Hay mucha mezcla, mucha confusión. Protección de datos no es formar. Formar es una pequeña fase de todo lo que lleva a la protección de datos. Formar, y para mí, desde mi punto de vista, es muy importante no dejarlo muerto, sino cada X tiempo, sobre todo en empresas con algo de volumen, que tienes X trabajadores, ir reuniéndote con ellos, ir haciendo, pues por un tema humano, que incluso el que no tenga mala intención se va dedicando a lo que es el negocio, pues si es ventas, se va dedicando a las ventas, y protección de datos se le va olvidando. Entonces, de vez en cuando tenemos que reformar pues hoy vamos a hacer una charla de concienciación en protección de datos y vamos a hacer una pequeña auditoría o vamos a hacer unos pequeños cuestionarios a ver si la gente se le olvidó ya esto o está al día. Eso es bueno para la gente que va a tener sus datos protegidos, para los trabajadores que van a estar actualizados y para ti que te cubres de que tú estás haciendo tu parte. La parte correcta la haces y después... Bueno. Y después, Dios no somos. No, y está el factor humano, ¿no? Que al final es lo que dije antes, el que quiera robarte un dato o hacer con un dato lo que quiera, al final va a buscar la manera de robar ese dato. Lamentablemente es así. De robarlo o de provocarte una brecha de seguridad o lo que sea. Claro, que lo que hay que prevenir son esas partes humanas y esas brechas de seguridad que pueden suceder. Entonces ahí hay que tener un sistema de, si hay una brecha,
es como si hay una fuga de agua. Ujú. ¿Cómo la paramos? Primero, ¿cómo la paramos? Y después, ¿cómo la reparamos? Pero digamos, desde el punto de vista de empresa, por ejemplo, aquí entran y se llevan un disco duro. Imagínate, mañana, con 1000 datos. Uf. Todo el Denuncia, proceso, notificación, y en ese caso tendrías que notificar a todos los afectados. a todos los afectados. Decir qué datos se llevaron, por qué se los llevaron, cómo se los llevaron. Ok. Y ahí la Agencia Española de Protección de Datos, digamos que me exonera. Es decir, yo si cumplí todos los pasos, pues mire usted, si a usted le están Claro. bombardeando con publicidad o con lo que sea, Si tú cumpliste, ahí es donde está la importancia de haber hecho una aplicación buena y no un copia-pega de... Ok. Si tú tienes todos tus protocolos y todas las seguridades que tu delegado de protección de datos Ujú. te determine, Bien. evidentemente, lo que te digo, Dios no podemos ser. Quiero Correcto. decir. Para cerrar, así no nos extendemos mucho más. 4 pinceladas que tú puedas decir o 3 ítems para ese trabajador, esa persona que, bueno, que está empezando o que se va a enfrentar a ese primer día de trabajo, ¿no? Porque esto puede suscitar muchos miedos de decir, oye, ¿qué tengo que hacer con esto de los datos? No sé. Bueno, al final darle tranquilidad a la gente, ¿no? Es decir, es la propia empresa la que le va a guiar en los planes y los protocolos de actuación. Y es la manera de... El día a día le va a llevar a cómo manejar esos datos, ¿no? Pero tú como licenciada en Derecho, como experta en materia de protección de datos, ¿qué consejos le puede dar a esa persona que, bueno, nunca se ha topado con esto de, oye, proteger el dato, custodiar la fuga? No hablemos de un delegado de protección de datos, hablemos del empleado. Ejemplo claro, camarera en el bar, pues mire usted, se lleva el ticket con el CIF de la empresa que le pide la factura a fin de mes y con ese ticket se lo da a otro para que le... Y eso no me preocupa porque se lleva el CIF de la empresa. Ujú. Eh, Bueno, lo para que- que con el CIF de la empresa se pueden averiguar muchas cosas. Sí, ¿eh? pero O sea, bueno, la protección de datos en principio protege al usuario. ok. O sea, es la empresa la que tiene que proteger al usuario. No es para asustarse la ley de protección de datos. La empresa tiene una responsabilidad que es la de formarte y decirte qué tienes que hacer y utilizar la lógica y el cuidado. O sea, ser conscientes de que eso es parte del patrimonio de esa persona. Ujú. Esos datos es como coger la chaqueta de esa persona. Entonces, tienes que tomar las medidas pertinentes, todas las medidas que tu empresa te haya enseñado a tomar y tomártelo con seriedad. Y preguntar cuando tienes dudas. Y a la mínima falla que haya, porque esto sí es muy importante, porque, por ejemplo, yo te envío un correo electrónico a ti, pero es de Mari Carmen López. Ujú. Y van nóminas suyas. Vaya lío. Y yo, como empleada, lo que tengo es que notificar. Es decir, no te va a pasar nada, no se te exige que... O sea, lo Ya, que no se puede exigir es que no tengamos derecho al error, Al error. pero hay que notificar y rápido, porque pues posiblemente a lo mejor si no es nada importante, tu empleador llama a su DPO y su DPO ya valora si es algo que debe ser notificado o no. Bueno, ya ellos ven cómo actuar, pero lo que tienes es que comunicar siempre. Prevención, protocolo y notificación, digamos, actuación ante cualquier fuga. Claro, lo que no puedes es ocultar a la empresa. Ese problema que tiene. Y si lo notificas, a lo mejor no llega a ser ni un problema. Es un error humano sin más. Perfecto, pues poco más. Muchas gracias a todos. Jessica, una vez Un más. placer. Enorme colaboración profesional donde las haya. Y nada, tomar nota, ya sabéis, en plataforma, preguntas que responder, en abierto, lo que os podamos haber aportado. Espero que sirva y hasta el próximo podcast.